Marvel acaba de lanzar el primer teaser oficial de Avengers, Doomsday, y entra directo al drama. Steve Rogers vuelve, pero no como un golpe de nostalgia, sino como una advertencia. Cuando un estudio abre su gran evento con el pasado, no es para celebrar, es para que el público entienda que algo importante se va a perder. Este no es un tráiler para subir el hype, es un tráiler para preparar el golpe. Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Si te suscribes ahora, ganas algo muy concreto. No perderte nada de lo que viene con Doomsday, justo cuando el canal está a punto de alcanzar una meta clave. Tu suscripción empuja ese momento y nos permite seguir analizando cada teaser, filtración y movimiento raro de Marvel. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, comenta y comparte. Y dime en comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, que lo voy a leer todo. Tópico 1. Un funeral disfrazado de blockbuster. El teaser no confirma muertes, pero sí deja claro el tono. Te enseña a Steve en casa, en calma, lejos del campo de batalla. Eso en Marvel nunca es casual. Es la forma más directa de decirte que lo que viene no va solo de multiverso y destrucción, sino de consecuencias personales. Además, el contexto pesa. Este material llevaba días rodeado de pases en cines y filtraciones, y el estreno oficial llega para ordenar la conversación. Cuando una campaña nace así, el foco siempre acaba siendo el legado. Aquí está la clave. Doomsday no se siente como un reset alegre del MCU, sino como un cierre de etapas. Marvel ya ha hecho esto antes. No anuncia despedidas, las va construyendo con tiempo, colocando a los veteranos en primer plano y recordándote por qué importan. El regreso de Steve sirve justo para eso, reabrir emociones de Endgame sin explicaciones largas, solo con imágenes. Y por eso, este vídeo no va de listar muertes seguras, sino de entender el patrón. Si Doom tiene que imponerse como algo peor que Thanos, las pérdidas no pueden parecer reversibles ni pequeñas. Tienen que doler de verdad. Y cuando miras el tablero con esa lógica, hay un personaje cuya situación encaja demasiado bien con ese tipo de cierre. La mayoría se queda en la superficie, pero hay señales que apuntan a algo mucho más serio. Y ahí es donde empieza de verdad el debate. Si el teaser ha puesto el foco en legado, Thor encaja como el siguiente golpe lógico, porque es el último Vengador original que sigue activo en primera línea. Y lo que ha disparado las alarmas no es un fotograma filtrado concreto, sino el contexto público alrededor del personaje. El 28 de mayo, Chris Hemsworth publicó el vídeo Thank You The Legacy of Thor, un montaje celebrando su etapa con el personaje, con un tono claramente de cierre y de balance. Algunas lecturas lo vinculan al aniversario de la primera película, pero incluso así, el lenguaje es el que es. Hablan de legado, de viaje, de lo que significó, no de lo que viene. Cuando una estrella empieza a sonar a despedida, Marvel suele aprovecharlo como preparación emocional, no como casualidad. Lo que hace que esto cuadre con Doomsday es el tipo de amenaza que se está vendiendo. No solo un villano fuerte, sino uno que cambia las reglas. En el texto base, la idea central es que Doom no entra para hacer espectáculo, entra para romper pilares, y ahí Thor es un objetivo perfecto, porque su arco ya está construido alrededor de perder y seguir adelante. Si lo llevas al extremo, la salida más coherente para cerrar esa era no es que Thor desaparezca en segundo plano, sino que tenga una muerte con peso, de esas que reordenan el tono de toda la película. Y si metes a Loki en la ecuación como objetivo o como pieza clave, la motivación es instantánea. Thor siempre vuelve a Loki, incluso cuando no le conviene. Aquí es donde los rumores se vuelven atractivos, aunque no confirmables. Se habla de un momento íntimo previo al clímax, de Thor hablando con Odín, no para pedir gloria, sino para volver vivo y ver a los suyos. Eso funciona porque es lo contrario de la pose de héroe invencible. Y si el sacrificio final se conecta con proteger a Loki, la escena no sería un truco rápido, sería un cierre circular. El dios que empezó buscando guerra y validación,
acabaría eligiendo responsabilidad y amor por encima de sí mismo. En términos de probabilidad de saga, yo lo colocaría en una zona peligrosa, alrededor de un 35% de supervivencia, porque si Marvel quiere que Doomsday se sienta irreversible, Thor es la pieza que más cambia el aire de la sala cuando cae. Y hay un detalle que suele pasar desapercibido cuando se habla de Thor 5 o de futuro del personaje. Que existan planes no significa que necesiten a un Thor vivo en la Tierra. Valhalla ya está establecido como concepto utilizable, y eso abre una puerta muy Marvel para seguir usando el mito sin desactivar la pérdida. Lo importante es el efecto dominó. Si Thor cae, el resto de muertes ya no se sienten como evento, se sienten como vacío. Y justo ahí es donde el siguiente rumor pega más fuerte, porque no sería un adiós del MCU, sería un adiós que golpea a una generación entera fuera del MCU. Después de Thor, el siguiente golpe que más debate está generando en rumores es Tobey Maguire. Y aquí lo inquietante no es solo que vuelva, sino la supuesta condición. Esta vez no sería un reencuentro tipo No Way Home, con los tres Spider-Man equilibrando el drama. En el texto base se insiste en una idea muy concreta. Tobey estaría solo, sin Tom Holland y sin Andrew Garfield cerca para amortiguar el impacto. Si eso se confirma, ya no estamos hablando de fanservice, sino de usar a un Spider-Man muy específico como termómetro moral del villano. Porque el Tobey de No Way Home funcionó como ancla emocional, el que ya pasó por pérdidas serias, y aún así no se rompió. Fue el que paró a Peter de Tom cuando estaba a punto de cruzar una línea sin vuelta atrás. Traerlo de vuelta, según este rumor, no es para repetir ese papel de guía, sino para invertirlo. Esta vez intenta hablar, razonar, buscar otra salida, pero se encuentra con un Doom que no juega a eso. Y si Marvel quiere que Doom se sienta peor que Thanos, desde el minuto 1, no hay demostración más directa que eliminar a alguien que representa esperanza y contención. El detalle más retorcido de esta teoría es el rostro del Doom, con Robert Downey Jr. Asociado al personaje en la conversación pública, la lectura se vuelve automática. Para el Tobey, la cara de Tony Stark no es solo un cameo simpático, es el recuerdo del sacrificio que salvó el universo. La idea de que su Spider-Man intente llegar a ese rostro familiar y reciba una muerte inmediata, sin discurso y sin piedad, es exactamente el tipo de escena que dejaría al público helado. No por violencia, sino por mensaje. No queda humanidad a la que apelar. Y aquí entra la parte que a mí me parece más cruel si lo hacen tal cual, la falta de reacción emocional en pantalla. En No Way Home, la muerte o el dolor siempre tenía espejo, siempre tenía alguien que lo absorbía narrativamente. Si Tobey cae en un universo que no es el suyo, y no hay otro Spider-Man cerca para darle continuidad, se queda como una muerte que ocurre casi en vacío, sin cierre inmediato, como si fuese un aviso para el espectador, y no un arco completo para el personaje. Eso encaja con un evento que quiere dejar sensación de pérdida acumulada, no de heroísmo redondo. Por eso, aunque esto siga siendo rumor, entiendo por qué está aprendiendo tanto. Es una muerte que duele a una generación entera, y a la vez sirve como demostración de poder del villano sin gastar a los héroes principales del MCU. Si tuviera que poner números en el marco del texto base, se habla de un margen bajísimo, alrededor de un 15% de supervivencia. Y lo que me deja más inquieto no es el número, es la intención. Si empiezan así con alguien tan querido, el mensaje es que nadie entra en Doomsday, con inmunidad por nostalgia. Y si Tobey cae, el siguiente paso lógico de ese mismo tablero es todavía más incómodo, porque ya no es un invitado multiversal, es el símbolo del final perfecto, que Marvel está reabriendo a propósito, Steve Rogers. Aquí es donde el teaser oficial se vuelve gasolina para las teorías, porque ya no estamos hablando de quizá vuelve, sino de que la propia campaña lo está colocando como pieza central. Y lo que enseñan no es acción, es Steve en una escena doméstica, con su uniforme cerca y un bebé en brazos. Eso nos suena a cameo rápido. Suena a que Marvel quiere que entremos en Doomsday, pensando en familia, legado y consecuencias, justo lo contrario de un simple evento multiversal de fuegos artificiales.
El rumor grande que encaja con ese enfoque es el que más incomoda, que la decisión de Steve de quedarse en el pasado no fue tan limpia como el público asumió. La teoría del texto base es clara. Esa vida con Peggy habría generado una fractura, una incursión o una reacción en cadena que destruyó otro universo, y Doom lo considera responsable directo. Si lo plantean así, Steve no vuelve para hacer de líder otra vez. Vuelve para enfrentarse a la factura de su final feliz. Y aquí hay un detalle que hace que la idea funcione narrativamente sin necesidad de reinventar Endgame. En el MCU ya existe la lógica de que el multiverso castiga alteraciones y que las líneas temporales no son un juguete sin coste. Si Doom está obsesionado con control absoluto, un Steve que rompió las reglas por amor, se convierte en el ejemplo perfecto de por qué, según Doom, la libertad de los héroes destruye mundos. No hace falta que Steve sea villano, basta con que su elección haya tenido una consecuencia que nadie le contó. Lo más fuerte de este giro no es el choque de ver a Steve sufrir, sino la posibilidad de que él no lo niegue. Steve siempre ha sido el tipo que carga con el peso si cree que así salva a otros. Por eso el texto base le da un margen de supervivencia bajísimo, entre un 10% y un 15%, no porque sea débil, sino porque su salida, más coherente, sería aceptar el coste cuando entiende lo que ha pasado. Si Doom le dice, para que el multiverso sobreviva, tú tienes que morir, la tensión no sería si Steve puede ganar una pelea, sino si decide pelearla. Y si esto es real, el teaser del bebé y el uniforme cambia de significado. No es mirad qué bonito, es mirad lo que le van a quitar. Es la forma más directa de preparar al público para una tragedia que no se siente como castigo, sino como consecuencia. Y lo que viene después de eso ya no es solo MCU, es cerrar eras enteras que llevan décadas en la cabeza de la gente, empezando por un dúo que, si aparece, no puede salir intacto. Si lo de Steve reabre el pasado del MCU, lo de los X-Men toca otra fibra: cerrar una era completa de cine superheroico. En el texto base, la apuesta es muy concreta. Marvel no los trae para una escena simpática, los trae para despedirlos con peso. Y eso encaja con la lógica de Doomsday. Si quieres que Doom y el caos multiversal se sientan definitivos, necesitas pérdidas que el público reconozca al instante, aunque no sean del MCU principal. El rumor clave del tercer acto habla de una amenaza que no se resuelve con golpes, y ahí entra el concepto de Sentry perdiendo el control y el Void desatado. En cómics, el Void es precisamente el tipo de problema que escala demasiado rápido y convierte cualquier plan en contener o morir. Si Marvel usa esa idea, tiene sentido que Charles Xavier sea el que se pone al frente. No como guerrero, sino como el que intenta sostener algo imposible con la mente, a un coste brutal. Es una muerte que encaja con el personaje, porque su definición siempre ha sido sacrificio y responsabilidad, no victoria física. Y cuando planteas una despedida así, Magneto queda atrapado por su propia historia. En pantalla, sobre todo con Patrick Stewart e Ian McKellen, su dinámica siempre ha sido el corazón moral de los X-Men. Rivales, aliados, casi familia, marcados por décadas de decisiones opuestas. El texto base lo resume bien. No hay versión de este cierre en la que Charles caiga y Eric se marche a casa como si nada. Si Xavier se va salvando a todos, el arco de Magneto normalmente se cierra con una última decisión extrema: caer con él o convertir esa pérdida en un acto final que lo consume. Por eso esta teoría está funcionando entre fans. No suena a matar por shock, suena a dar cierre. Deadpool y Wolverine podría ser la celebración de esa etapa, y Doomsday el momento de pasar página de forma dura, dejando el espacio limpio para los X-Men del MCQ, sin borrar el impacto de lo anterior. En el marco del texto base, las probabilidades son casi simbólicas por lo bajas, alrededor de un 5% de supervivencia para Xavier y Magneto, no por poder, sino porque su historia ya está completa, y Marvel puede querer despedirlos con respeto, pero sin marcha atrás. Y si esto ocurre, el golpe no es solo se mueren, es lo que provocan alrededor.
El público entiende que el multiverso no está trayendo regalos, está trayendo despedidas. Y en ese escenario hay un personaje que parecía intocable, con el final más seguro de todos, hasta que Doom entra en su territorio. El rumor que más encaja con el tono de despedidas no es necesariamente una muerte limpia, sino una condena. Loki acabó en Loki, temporada 2, sentado en ese trono al final del tiempo, sosteniendo el multiverso con sus propias manos. A nivel de tablero, eso lo convierte en el objetivo perfecto. Si Doom quiere control real, el centro de gravedad es Loki, y su posición, no un vengador en la Tierra. Por eso el texto base insiste en que Doom no viene a pelear por espectáculo, viene a cortar el cable principal. La pieza que más se repite en rumores es que el clímax se movería hacia la TVA. Y aunque eso no esté confirmado, tiene lógica interna. Es el lugar donde el multiverso se administra, donde las ramificaciones importan de verdad, y donde Loki ya no puede esconderse detrás de trucos. Si Doom pisa la TVA, no es otro escenario. Es una declaración de que va directo a la sala de control, y ese tipo de movimiento es el que justifica que el filme tenga consecuencias que no se pueden resetear con una escena postcréditos. Ahora viene la parte que hace que todo esto sea más cruel que una muerte heroica. La salida fácil sería que Loki muera defendiendo el trono y cierre su arco con sacrificio final. El texto base plantea algo más duro. Loki podría sobrevivir, pero atrapado, obligado a mantener el multiverso unido mientras todo se rompe delante de él. Y si, además, el caos hace caer a Thor, el golpe emocional es evidente. Loki vería a su hermano pagar el precio sin poder intervenir, sin poder salir, sin margen para actuar. Eso convierte a Loki en testigo impotente, y ese tipo de castigo es más Doom que cualquier escena de batalla. También hay un detalle de lectura meta. Loki es el personaje que Marvel ya cerró, de forma muy redonda. Reabrirlo solo compensa si el conflicto escala a un nivel que justifique tocar ese final. Si Doom necesita sentirse como una amenaza superior a Thanos, lo más directo es atacar lo que parecía intocable: el trono, la TVA y el propio Loki como punto de estabilidad. En números, el texto base lo deja en un 25% de supervivencia, pero con una idea importante: incluso sobreviviendo, no está claro que sea un final amable. Y al juntar todo, se entiende por qué el vídeo funciona con el título que tiene. No es una lista de muertes por morbo, es un patrón: legado en primer plano, veteranos expuestos y un villano diseñado para dejar un vacío real. Así que te lo dejo para debate. Si Doomsday tiene que elegir una sola pérdida que cambie el aire del MCU de golpe, ¿cuál crees que sería la más probable, Thor o Steve? ¿Y por qué?